Hola. Jacob abandona la casa de su padre y de su madre luego del terrible conflicto que había tenido con su hermano, primero por la cuestión de la venta del guiso de lentejas por la primogenitura con él, y luego de esa terrible experiencia por inspiración de su madre de engañar a su padre vistiéndose con las ropas de su hermano Esab para poder hurtarle a su padre la bendición que tenía preparada justamente para el hermano que llegará más tarde y se llevará la sorpresa de que la bendición que era para él ya había sido entregada a su hermano menor. Frente a que Esab había dicho que él iba a matar a su hermano, su madre le indica a Jacob: mejor ve a la casa de mi hermano y huye de ahora hasta que tu hermano se calme. La verdad es que la actitud de Jacob había sido una actitud bastante problemática. En realidad se había dicho de él, cuando se presenta en el texto bíblico, que él era un ishtam, que era una persona sencilla, una persona íntegra, Yoshevu Alim, que residía simplemente en las carpas, un hombre de su casa, y sin embargo había desafiado elementos que tienen que ver con la integridad de una persona, ¿no es cierto?, moral, ética, y él se va y cuenta la historia que nuestra para allá, que cuando él se va, llega a un lugar, a un apartado donde él está muy cansado, se pone a dormir sobre una piedra, y en ese texto se cuenta de que él duerme y hay un sueño muy conocido en la literatura universal, más allá de los textos religiosos, donde él sueña que hay una escalera donde ángeles suben y bajan por esa escalera, donde Dios se le va a presentar en sueño y le va a decir que lo va a acompañar, y le va a decir que va a ser la bendición para él y que siempre va a estar con él. Y entonces cuenta el texto, y eso es un poco lo que quiero concentrarme con ustedes en el mensaje de hoy. Dice: wow, despertó Jacob de su sueño y dijo: en verdad Adonai está presente en este lugar, mas yo no lo sabía. O sea, se entera que hay un Dios y que Dios está en ese lugar, lo que significa que Dios está en todos lados, porque esto era un lugar particular del camino. Y entonces dice el texto: cuán imponente es este lugar, no es sino la morada de Elohim, y este es un pórtico hacia los cielos. Bueno, uno puede pensar que Jacob, si bien había engañado a uno, había engañado al otro, engañó a su padre, a su hermano, y finalmente tiene que abandonar la casa de sus padres por estos múltiples engaños, él descubre que está Dios ahí y se va a entregar a Dios. Concretamente, es un patriarca del texto de la Torá, se va a entregar a Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos la formulación del voto que hace Jacob, no sentimos que es un voto de fe. Él dice: Jacob formuló un voto diciendo: si Elohim habrá de estar conmigo, y habrá de protegerme en esta senda en la cual yo estoy caminando, y habrá de darme pan para comer y ropa para vestir, y además si yo volviere en paz a la casa de mis padres, y será Adonai para mí mi Dios, y esta piedra que erigí como estela será una casa para Elohim, y todo lo que me dieres diezmar, habré de diezmarlo para ti. Básicamente, dice Jacob, si me cumples con todo eso, yo voy a estar contigo. Pero la pregunta que uno plantea, en definitiva, si esto es lo que está diciendo, ¿dónde está el arrepentimiento de lo que hizo? O por lo menos la reflexión de los problemas que generó. Y cuando entiende que se encuentra con Dios, porque él dice: en este lugar hay Dios, y yo no lo sabía, bueno, ahora ya lo sé. Y sin embargo, cuando pacta con él, no pacta: Dios ayúdeme, no hay un pedido, no hay una súplica. Luego de estar solo, yendo a otra parte, iba a ir a Babilonia, a la casa del hermano de su madre, ¿no es cierto?, donde tendrá toda otra historia para vivir. Sin embargo, él negocia: si me das esto, si me das aquello, si me das lo otro, si me das lo demás aquí, lo demás allá, entonces yo te voy a elegir a vos como Dios y pactaré contigo. Eso no es una manifestación de fe, es una negociación. En realidad es un pacto. Si vos haces todo lo que yo necesito y me siento conforme con todo lo que vos me das, entonces yo voy a ser devoto tuyo. La verdad es que no parece una manifestación, no obstante descubrir la presencia de Dios, de alguien que descubre su fe y que se entrega a Dios con todo el sentido de esta manifestación. Literalmente, cuando Jacob va finalmente a Babilonia, a la casa del hermano de su madre, de Labán, ahí él va a encontrar a quien van a ser sus esposas, pero él también va a ser engañado. No parece que la reflexión sobre lo que él hizo mella en la persona en que luego se convirtió. Y va a tener que pasar mucho más tiempo para que él
de verdad pida a su Dios que lo ayude, pero no negocie con él. Me das esto, yo te doy esto, si me das esto voy a creer en vos, sino que se entregue completamente. Y es ahí cuando él mismo padece en Babilonia el engaño de su suegro. ¿Recuerdan esa famosa historia donde él quería casarse con Rachel y finalmente el suegro le da a Lea primero, bajo el argumento que en nuestras tierras no podemos casar a la más joven sino hasta que se case la mayor? Y en ese momento él vuelve a encontrarse con su pasado cuando termina esa experiencia en la casa de su suegro y se entera de que su hermano Esab, con el viejo odio de 20 años atrás, lo está persiguiendo. Y él ahí aprende y toma conciencia y dijo, frente a esto: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Adonai el que me dice, retorna a tu tierra donde naciste y habré de hacer para ti el bien. Pequeño soy ante todas las benevolencias y ante toda la verdad que has obrado para con tu servidor, pues con mi cayado he cruzado el Jordán y ahora me he convertido en 2 campamentos. Y le dice Jacob, que ya esta vez no negocia, líbrame ahora de mano de mi hermano, de mano de Esab, pues yo le temo a él, y no sea que venga y me destruya, madre e hijos. Mas tú habías dicho, el bien habré de hacer contigo y tornaré tu descendencia cual arena del mar que no podrá ser contada por numerosa. Acá Jacob realmente encuentra a su Dios de verdad y le suplica que lo ayude. Solo faltará que él tenga la famosa pelea con el ángel para que de pronto se transforme de verdad en un hombre íntegro, en un hombre tam, en un hombre puro, en un hombre honesto, digno de transformarse en el patriarca de Israel más tarde. Nosotros podemos aprender de él de que en realidad para poder ser una persona íntegra y a veces ser merecedor de algunas cosas que la vida nos da, tenemos que trabajar duro. No sobre todo podemos negociar. Hay cosas que tenemos que tener confianza y tenemos que entregar nuestra voluntad y pedir ayuda para que nos asesoren, para que nos ayuden, para que nos acompañen. En este caso, él primero comienza no conociendo a Dios. Por eso dice en el texto, uy, hay Dios acá y yo no lo sabía. Bueno, ahora que lo sabe, igual se mantiene en sus 13 negociando con Dios. Si me haces esto, si me haces lo otro, yo voy a confiar en ti. Y la cosa no se resuelve solamente cuando finalmente descubre su entrega espiritual y arropa su orgullo para poder con humildad entregarse a Dios, descubre quién verdaderamente es y se transforma en uno de los grandes patriarcas de Israel. Hasta ese momento, su realidad nada tenía que ver con la forma en que el texto bíblico nos lo presenta. Ojalá que nosotros podamos aprender de él. Muchas veces no somos originalmente lo que deberíamos ser. Por supuesto, cada uno es como es, pero es nuestra voluntad, o debería serlo, tratar de mejorar para ser mejor de los que somos y a lo mejor volvernos a ser dignos de las cosas que podemos conseguir o que eventualmente de las bendiciones que la vida nos dé. Aprendamos de Jacob. Shabbat Shalom para todos.